A ver, en Argentina, en la historia de Argentina, se contabilizan tradicionalmente 6 golpes de Estado. ¿Bien? El primero es de 1930, donde derrocan al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen. Si yo digo presidente constitucional, ¿a qué me estoy refiriendo? Constitucional, a un presidente que fue elegido democráticamente. Exactamente, un presidente electo. ¿Bien? ¿Quién derrocó a este presidente, a Hipólito Yrigoyen, que nació en 1852 y murió en 1933? Le pasé el PDF, estoy un poco leyendo, porque la idea es que tengan la información a mano. Si no me equivoco, este era el segundo. ¿Eh? El segundo gobierno de Yrigoyen, me parece. Creo que sí. Tenía un primero. Sí, lo derroca José Félix Uriburu. Bien. Que nace en 1868 y muere en 1932. El golpe de Estado, el gobierno de facto, dura entre 1930 y 1931, o sea, 2 años, y convoca inmediatamente a las elecciones presidenciales. Las elecciones presidenciales fueron profundamente fraudulentas, forma parte de lo que en Argentina se conoce como la década infame, que va entre 1930 a 1943, que es donde lo que caracterizaba era la extorsión, el fraude, el asesinato. Si vos votás mal, te mato, cosas así. Este golpe, el de 1930, fue un golpe cívico-militar. ¿Qué quiere decir? Que tenía apoyo de parte del gobierno y la ciudadanía. O sea, son los militares los que toman el poder, recordemos que es un teniente general, pero parte del gobierno y parte de los ciudadanos apoyaban con este movimiento. ¿Se entiende? Sí. Yo tengo una cita acá traigo unas citas de unos historiadores como para que les dé un mejor paneo, porque no alcanzan mis palabras. He traído uno de los más conocidos en Argentina, que es Félix Luna. No sé si lo conocen, un historiador argentino, falleció. En algunos puntos quizás muy tradicionalista, pero yo quería que tengan una idea general. En el texto, en el PDF que les envié, hay biografía de otros historiadores también. Entonces dice en un libro que se llama Golpes Militares, entonces está dedicado a esto, dice: Uriburu, el que hizo el golpe militar, aspiraba a un cambio de fondo, a reformar la Constitución para establecer un Estado corporativo, imponer el voto calificado y crear un sistema autoritario y jerarquizado. Uriburu ordenó fusilamientos, detenciones, confinamientos y destierros, echó jueces, cerró diarios y bajo su poder empezó a practicarse sistemáticamente la tortura. Y por sobre todo, la revolución de 1930 sentó el precedente de las intervenciones militares en la política y frustró el camino hacia una democracia todavía defectuosa, pero perfectible. Fíjense, el primer golpe de Estado tiene todos los elementos que van a caracterizar a los demás. También una de las características que estudié en la secundaria, me acuerdo así, es que el gobierno de Yrigoyen fue uno de los primeros en ser elegidos después de la sanción de la ley Sáenz Peña, digamos que perfeccionó el sistema democrático. Claro, lo volvió sin ser un canto a voz abierta. Sí. Aspiraban a ser un ejemplar de una democracia moderna. Y esta dictadura fue una reacción conservadora a la democracia naciente. Claro. Aunque Uriburu sería después explicado porque Uriburu tenía ambiciones, ya tenía ideas políticas muy cercanas al fascismo, creo yo. Sí, mucha gente de la que voy a hablar es fusilada, es matada. Con esto de lo corporativo. Creo que eso y lo autoritario, claro. Es típico del modo que organizaba la economía de Mussolini, creo que ya estaban. Claro. Va, hay una sintonía ahí. El segundo golpe de Estado es en 1943, que finaliza en 1946. Supone el derrocamiento del presidente Ramón Castillo, presidente constitucional. El presidente Ramón Castillo no es un presidente constitucional, porque él era el vicepresidente. El presidente era Marcelino Ortiz, que tuvo que dejar el poder, que él sí era constitucional, que tuvo que dejar el poder por diabetes, se quedó ciego y murió un poquito. Entonces el vicepresidente se convierte en presidente. Entonces este presidente, Ramón Castillo, si bien accede al gobierno de forma democrática, su cargo de presidencia no es constitucional, porque no es elegido como presidente, es elegido como vicepresidente. ¿Eso queda claro? Bueno. ¿Quién lo saca a Castillo?
el teniente general, hay muchos tenientes generales en esta historia, Arturo Rawson. Hay dos Rawson, hay un médico y está este. La avenida Rawson, ¿por quién se llama? No lo sé, pero... acá hay como un triunvirato, está primero el teniente general... El artista también. ¿Qué artista Rawson? Franklin. Estaba el médico, en San Juan hay dos Rawson, el médico y el artista. No conozco un artista... No digo que no exista, El de Franklin, el Museo de Arte. El Museo Provincial. Okay. No lo discuto. Rawson, el médico, es conocido nacionalmente. ¿El artista también es conocido nacionalmente? ¿O es local? No sé, no conozco el mundo de arte. Yo no sé. Yo sé que el médico Rawson es uno de los que impulsó la medicina en Argentina, es muy relevante. Claro, el Rawson para el que vos quieras. Bien, entonces el teniente general Arturo Rawson, el general Pedro Pablo Ramírez y después Edelmiro Julián Farrell, ¿no? Todos se suceden unos a los otros porque se van sacando entre sí. Este golpe, el de 1943, fue principalmente militar, no cívico. ¿Bien? Y supuso, digamos, la primera organización política creada por las Fuerzas Armadas. El GOU, Grupo de Oficiales Unidos, demostrando que las Fuerzas Armadas en coalición podían tener bastante poder, ¿no? Esto deja un referente importante. ¿Qué dice Félix Luna sobre esto? Si la revolución de 1930 fue cantada, o sea que la gente esperaba que iba a hacerse golpe de Estado, la de 1943 ocurrió de un modo súbito y sorpresivo. La de 1930 estuvo rodeada de fervor civil. En 1944 las tropas marcharon desde Campo de Mayo hasta la Plaza de Mayo, rodeadas solo de una benévola curiosidad, o sea, son militares luchando, ¿no? Pero había otra diferencia, y esta era básica. El gobierno tumbado en 1930 estaba revestido de legitimidad y funcionaba, bien o mal, dentro de una estricta normalidad constitucional. En cambio, el gobierno volteado en 1943 procedía del fraude electoral y había vaciado su propia legalidad con métodos discutibles que lo llevaron progresivamente a un virtual autoritarismo. El golpe de Estado del 43 era un Estado de un vicepresidente que había sido elegido democráticamente mediante el fraude electoral. Entonces, tampoco había legitimidad en el gobierno que se estaba tirando. Por eso fue tan fácil el derrocamiento. ¿Se entiende? Tercer golpe militar, en 1955, denominada... Exactamente, la Libertadora, que parece el nombre de una copa de fútbol, ¿no? Acá estamos con la Libertadora. Son nombres que ellos inventaban y les daban así. Que supuso el derrocamiento del presidente constitucional en ese entonces, Juan Domingo de Perón. Juan Domingo de Perón, en ese momento presidente constitucional, y había sido elegido cuando antes era vicepresidente de facto, ¿no? Juan Domingo de Perón en el gobierno anterior era parte de la vicepresidencia de facto. Y luego cuando se abre a las elecciones libres, él propone su fórmula, ¿no? Y es elegido. A Juan Domingo Perón lo derrota y sube el teniente general Eduardo Lonardi, después sigue Aramburu y finaliza en 1958 este golpe militar, 3 años, del 55 al 58. Aramburu muere por el secuestro del grupo Montoner, lo secuestran y lo matan, lo fusilan, ¿no? La característica de este golpe militar es que por primera vez en Argentina se da el levantamiento armado de civiles, por ejemplo con los grupos guerrilleros. ¿Están autorizados los civiles a llevar armas? No. No. ¿Y de dónde sacan? Tráfico de armas. ¿Qué dice Félix Luna? Ya no en el libro sobre historias de dictadura, sino breve historia de la sociedad argentina. Dice lo siguiente: el juego institucional se alteró completamente a través de la Revolución Libertadora, con unas fuerzas armadas convertidas en gendarmes del antiperonismo y un movimiento obrero transformado en un peronismo militante. Lo cierto y real es que a partir de la Revolución Libertadora no se pudo gobernar con el peronismo, pero los obstinados hechos demostraron que tampoco se podía gobernar sin el peronismo, ni mucho menos contra el peronismo. O sea, el peronismo estaba vetado, pero si no te alías con el peronismo no podías gobernar, era la cosa. Después está
el golpe militar más extraño que tuvo Argentina, el más extraño, el de 1962, donde se derroca al presidente constitucional Frondizi por un ciudadano. O sea, técnicamente no es un golpe militar, sino que es un golpe cívico, porque el que toma el cargo no es alguien militar, sino el abogado José María Guido. Bien, ahora, ¿cómo un ciudadano logra hacer un golpe de Estado? Porque estaba detrás de él el apoyo de las Fuerzas Armadas. Lo que habían considerado las Fuerzas Armadas es que no podían volver a poner a un militar en el gobierno, porque la experiencia de la dictadura anterior fue trunca. Entonces dijeron, si ponemos un ciudadano que no represente al gobierno militar ni al gobierno peronista, vamos a poder gobernar como nosotros queremos. ¿Entienden? Este periodo generó lo que se conoce el enfrentamiento entre azules y colorados, que son dos ramas de... ¿Cuáles son los demócratas? Que son dos ramas de las Fuerzas Armadas, una conservadora, los azules, y una liberal, los colorados. ¿Bien? ¿Liberal en qué sentido? Liberal en el sentido más tradicional, del liberalismo norteamericano, ¿no? ¿Y en qué es la conservadora? O sea, ¿cuál es la diferencia que tiene? Cristiana, ortodoxa, más cercana a los fascismos. Claro. Bien. El gobierno de José María Guido duró 562 días, un año y medio de compulsiones, de guerra en las calles, pero no guerra entre ciudadanos, sino entre azules y colorados. Dice el humorista Tato Bores. Los azules colorados determinaron que había una línea, de este lado los azules y de estos colorados, y gana el que tiene razón, entendiendo la razón como el que tiene más tanques. Entonces es una lucha de militares y militares para gobernar las cosas. ¿Quién tenía más tanques? Nadie, porque se llama elecciones libres finalmente. En este año pasaron 4 ministros de defensa, 5 ministros de economía, 5 ministros de relaciones exteriores y 6 ministros del interior. Había un caos civil y no hay muchos estudios sobre esto, no hay mucho análisis sobre estos momentos. Me costó muchísimo encontrar información sobre esto. Dice la historiadora Sanz, no Alejandro Sanz, sino una historiadora, se llama Sanz, dice: los 5 días que duró el conflicto, recordado por la historiografía como azules y colorados, aunque no totalmente saldados en estos hechos de septiembre, se encuentran tenidos por un lado con el colonia institucional de un largo año, 1962, de confusiones y transgresiones políticas, y por otro lado con la participación de los asientos naturales de las Fuerzas Armadas. Por lo demás, el pueblo de la nación continúa de espectador de la intrincada trama que no alcanzan a desilvanar tampoco los periódicos, que tan confundidos como todos registraron los hechos sin oportunidad de análisis. No sabían bien por qué estaban peleando. La sociedad no sabía qué estaba pasando, pero habían 2 grupos que se estaban matando literalmente con armas de fuego. La República sigue de rehén de incontables intereses cuya urdimbre es tan intrincada que seguirla equivale a penetrar un laberinto de relaciones personales, institucionales, políticas, partidarias, familiares, jerárquicas, en la cual destacan aquellos que persiguen solo un objetivo y descartan involucrarse en otras implicaciones. Lo que quiero traer con esta cita es el caos, que inclusive los historiadores hoy en día no entienden bien qué pasó en ese momento en la historia argentina. A mí me llama muchísimo la atención. La escalada de violencia que ya no tenía sentido. Puede ser. Y la de 66. Nos queda una más, pero la que vamos a ver nosotros es 66. Denominada la Revolución Argentina, como para hacernos la Libertadores, Revolución Argentina. Supone el derrocamiento del querido presidente Humberto Ilia, que le decían el Tortuga, porque iba demasiado lento. Pero el problema no era que le iba lento, sino que los demás iban demasiado rápido. ¿Y quién lo destituye? El que vamos a escuchar hoy, Juan Carlos Onganía, el teniente general. Después lo destituyen a Onganía porque Onganía había decidido hacer un buen gobierno, lo que él decía, ¿no? Ya vamos a ver lo que dice, ¿no? Pero él estaba convencido de que iba a ser el salvador de Argentina. O sea, no era simplemente un títere, sino que estaba convencido de que él era la persona que iba a cambiar las cosas. Como era demasiado paternalismo para la Fuerza Armada, lo destituyen. Y ponen a
Roberto Marcelo Levingston, el embajador de Argentina en Estados Unidos. Cuando lo nombran presidente, ni él sabía que lo habían nombrado presidente. De vuelta, Tato Bore dice, nosotros nos preguntábamos, ¿presidente de qué buen país será este señor? Porque nadie sabía quién era, no había una foto de Levingston para decir, este es el presidente. Levingston llega y dice, pese a todo soy el presidente, entonces quiere empezar a gobernar. Y el otro teniente general de la fuerza militar dice, no, bueno, gobernás nada, y viene el Lanuse y se autoproclama el presidente. O sea, había sacado a Onganía, había sacado a Levingston, dijo, no, finalmente tengo que dejar de poner el títere, tengo que estar yo. Mal hecho, porque en 1973 termina la dictadura. De 1966 a 1973, una de las más largas, ¿no? Acá se empezó a gestar la idea del Estado burocrático autoritario que caracteriza a Argentina, que es un orden social definido gubernamentalmente por procesos burocráticos. No hay acción cívica si no hay un gobierno que dice cuáles son los trámites burocráticos que tiene que hacer. De esto Judith Butler nos hablará interesantemente. De Onganía, que es el que vamos a escuchar ahora un ratito. Onganía llegó con un plan. El tipo vino con un plan. Esto es una locura. Eso que escuchamos es de su asunción como dictador. No me acuerdo, tengo la fecha ahí de cuándo es. Vengo con un plan, me encanta el chabón, ordenadito, vino los papeles, militar de carrera. El plan era, se llamaba el plan de los 3 momentos. Reorganizar la economía, reorganizar la sociedad, reorganizar la política. ¿Qué se entendía por reorganizar la economía? Para Onganía era acumular capitales, juntar capital. ¿Bien? ¿Qué es reorganizar la sociedad? Distribuir el capital acumulado. Lo que hemos juntado, ahora lo distribuimos equitativamente. ¿Y qué es la reorganización política? Acomodar, ensamblar a la comunidad en términos corporativistas, donde había un paternalismo, donde había un elitismo, ¿no? Donde claramente el mesías de todo esto, ¿quién va a ser? Onganía. Vengo yo a traerles la luz. Es genial, ¿no? Dice Félix Luna, el peor saldo de la revolución libertadora reside en la actitud asumida por las Fuerzas Armadas en el sentido de verse custodios de una cerrada vigilancia antiperonista. Este fue el principal motivo de los innumerables planteos que debió soportar Frondizi durante su gestión. Creo que a Frondizi, el presidente que derrocan, tuvo 18 planteos. ¿Qué es planteo? Es que vienen los militares, te golpean la puerta y dicen, ahora el gobierno es nuestro. Ese es el planteo, ¿no? Entonces, ¿sabes lo que es bancarte 18 veces que te vengan un militar a la casa con armas, fusiles y diga, ahora somos el gobierno? La verdad que Frondizi se la bancó bastante. El antiperonismo lo llevó a condicionar a Guido para que la elección presidida por este modesto patriota garantizara un gobierno sin la menor participación peronista. Del gobierno de Guido se había vetado el peronismo, como habíamos dicho. Y el peligro de un nuevo triunfo peronista impulsó el derrocamiento de Arturo Illia, ya que también la concepción del régimen de facto de Onganía fue la de congelar la política hasta que el hecho maldito del peronismo se diluyera. Félix Luna dice que este golpe militar es la idea de disolver para siempre las ideas peronistas. Esa es como la intención que ve Félix Luna como historiador, ¿no? Y por último está el golpe de Estado del 76, que terminó en el 83, que estuvimos hablando cuando hablamos de los 30.000 desaparecidos. Este golpe militar se da cuando se saca a la presidenta María Estela Martínez de Perón. No es presidenta constitucional porque ella era vicepresidenta, el presidente era Perón, ¿no? Pero ella pasa a ser presidente porque muere Perón. Y le sucede una junta militar tripartita, pero en realidad hay varias gente que van cambiando. Los primeros que aparecen es Rafael Videla, Macera y Agosti. Como curiosidad, Videla muere en el 2013, Macera muere en el 2010, son muy cercanos a nosotros, Agosti en el 97, y María Estela Martínez de Perón está viva. ¿Y la primera mujer que ocupar el cargo de presidente? En Argentina sí. ¿Y del mundo creo que está? Ah, no sé, eso no sé. Ahí no voy a... No sé.
Bien. ¿Fue elegida democráticamente? ¿Fue elegida democráticamente? Sí, esa fue parte de la fórmula Perón-Perón. Bien. Vamos a oír el discurso de Asunción, ahí está, de Juan Carlos Onganía del 30 de junio de 1966. Y a ver qué nos dice nuestro queridísimo Juan Carlos